Vamos a dar lectura el día de hoy a los versículos 34 al 36 del capítulo 14, 34 al 36 del capítulo 14. Evangelio según Mateo, capítulo 14, versículos 34 al 36. Una de las cosas, hermanos, que debo confesar, que es de las más complejas de exponer quizás un estudio y después el sermón, es sacarse de la cabeza el estudio. Es sacarse de la cabeza todas esas cosas que veníamos hablando referente al ser de Dios, a su subsistencia en tres personas, y ahora pasar al sermón, pero el Señor en su gracia me ayude, como oraba nuestro hermano. Amén. Así que les invito, hermanos, a que nos pongamos en pie y demos lectura a esta porción de las Escrituras. Mateo capítulo 14, versículos 34 al 36. La palabra del Señor dice así: Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. El título, hermanos, de este sermón es la compasión inagotable del Mesías, o la compasión inagotable del Cristo. Y lo que, hermanos, engloba este título realmente tiene conexión directa con lo que vamos a compartir hoy día, porque vamos a ver una extensión del argumento de Mateo para poder responder la gran pregunta que es la con la que él inicia, o cuál es el fundamento de este evangelio, que es responder quién es Jesús, que es lo que él quiere darle a conocer a este auditorio judío, y también es lo que quiere que también nosotros podamos conocer a través de este escrito en este tiempo, quién es verdaderamente la persona de Jesucristo. Y hermanos, recapitulando un poco lo que hemos venido viendo anteriormente, para que nos posicionemos de buena manera en estos versículos, cuando nosotros comenzamos el capítulo 14, comenzamos viendo, hermanos, la muerte de Juan el Bautista. Y una de las cosas que más nos impactó, hermanos, a través del rechazo de Herodes, es que en Herodes, hermanos, está simbolizado el rechazo completo del mundo hacia el mensaje de Dios. Y ese rechazo se ve evidenciado claramente en la muerte de Juan el Bautista como mensajero de Dios. Luego lo que nosotros vimos, hermanos, fue el milagro de Jesús, cómo él milagrosamente alimenta a más de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, donde pudimos evidenciar de manera tan clara, hermanos, de que Jesús verdaderamente es el pastor que Dios había prometido en el antiguo pacto, que Él es capaz de sostener, Él es capaz de saciar a su pueblo completamente, aunque sea una cantidad completamente imposible para el ser humano. Luego nosotros vimos, hermanos, claramente uno de los aspectos más gloriosos que manifiesta Mateo, donde nos relata a Jesús caminando sobre el mar, dando evidencias de que no solamente Él tiene el poder de multiplicar panes, de poder multiplicar peces y alimentar a una multitud que está hambrienta, sino que Él tiene poder aún por sobre la naturaleza. Él puede romper las leyes de la gravedad. Él puede hacer lo que solamente Dios puede hacer. Y en ese momento, por primera vez, vemos a los discípulos adorando a Jesús y reconociendo verdaderamente eres el Hijo de Dios. Es importante, hermanos, considerar esto, porque es la primera vez que los discípulos en conjunto le rinden adoración a Jesús. Pero dice verdaderamente. Eso quiere decir que ellos ya tenían noción de lo que Jesús ha venido haciendo. Ellos veían claramente las demostraciones de Jesús, no simplemente por un beneficio básico, temporal o físico, sino que eran las credenciales de Él como Mesías. Y hermanos, cuando uno podría pensar que era el mejor escenario para que Mateo terminara este capítulo de la adoración de los discípulos, dando una confesión pública de que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios,
el capítulo no termina ahí, sino que termina en los versículos que nosotros acabamos de leer. Y Mateo lo que añade, hermanos, es una escena muy sencilla. No es algo complejo, por lo tanto no esté esperando que quizás podamos encontrar cosas que el texto no dice, sino que vamos a interpretar la intención de Mateo. Y principalmente, hermanos, la intención de quien inspiró esta palabra, que es la intención del Espíritu Santo. ¿Y cuál es esa imagen tan sencilla? Después de lo que aconteció con los discípulos en la tormenta, cuando Jesús camina sobre el mar, cuando Pedro se está hundiendo y finalmente el Señor Jesús levanta a Pedro, reprende su fe, recibe adoración, finalmente ellos llegan al lugar donde iban y ellos llegan a un lugar llamado Genesaret. Y lo más glorioso que vemos aquí es que Jesús sana a todos los que vienen a él. Esa es la escena. Jesús y los discípulos llegan a Genesaret y todos los enfermos son sanados. Y aquí, hermanos, antes ya de decir cuáles son los puntos que vamos a abordar, es importante considerar algo. Mateo, hermanos, no tiene la intención de ir relatando milagro tras milagro, sanidad tras sanidad, simplemente para hacer un sumario de todas las cosas que Jesús ha hecho. Lo que Mateo tiene la intención en cada sanidad, en cada milagro que Jesús hace, es que sus oyentes puedan convencerse que verdaderamente las obras de Jesús son obras que solamente Dios puede hacer. Las cosas que Él ha venido haciendo, no una vez, no dos, sino muchas veces, evidencian que las sanidades que Jesús ha hecho no son cosas fortuitas, no son cosas que fueron hechas una vez y ya no las vemos de nuevo, sino que el poder que radica en la persona de Jesucristo es un poder continuo, es un poder absoluto. No hay ninguna cosa difícil que Él no pueda hacer. Y eso es precisamente lo que Mateo está relatando a través de este evangelio. Y hermanos, también es importante que en este pasaje que nosotros vamos a estudiar hoy, lo que vemos, hermanos, en esta escena es que después de que Cristo viene de ese momento de tormenta, después que muestra su poder absoluto sobre el mar y donde Él es adorado por sus discípulos, llega a este lugar llamado Genesaret, donde hay personas que le están buscando. Y vamos a ver que en este lugar donde Él llega no es desconocido, conocen a Jesús, saben perfectamente quién es. Vamos a ver algunos versículos donde la fama de Jesús empezaba a crecer y muchas personas ya sabían de quién se trataba. Pero principalmente, amados hermanos, vamos a ver que las personas conocían a Jesús, pero una vez más, algo que ya habíamos visto antes, las personas conocían a Jesús, pero el interés que Jesús despertaba en las personas era un interés temporal. Era un interés para solventar problemas actuales. Pero los hombres, por causa de su pecado, no podían ver cuál era verdaderamente el problema que necesitaba ser satisfecho. Y eso es lo que hoy día, amados hermanos, vamos a ver. Y ahora, ¿qué es lo que dice nuestro texto? Dice, y terminada la travesía, vinieron a Genesaret. Ahora, menciona Genesaret. Es importante que nosotros conozcamos un poquitito, hermanos, de qué se trata Genesaret. ¿Qué lugar es? ¿Por qué Mateo lo comenta de manera tan enfática? Y una de las cosas, hermanos, que nosotros podemos saber de Genesaret es que Genesaret estaba ubicado, hermanos, muy cerca de Capernaum. Por lo tanto, Capernaum era el lugar estratégico donde Jesús llevaba gran parte de su ministerio. Es en donde Él desarrolla de la mayoría de su ministerio terrenal. Y Genesaret, hermanos, tenía una particularidad. Era un lugar muy pequeño, pero era un lugar muy fértil. Era un lugar muy productivo. Habían casas, había poblado, pero principalmente, hermanos, era un lugar que era muy productivo hablando de cosechas. Era un lugar muy nativo, si lo podemos llamar así. Por lo tanto, lo más probable, hermanos, es que Jesús consideró este lugar para poder estar tranquilo con sus discípulos, para poder descansar con sus discípulos después de todo lo que había atravesado anteriormente. Recordemos que los discípulos estuvieron navegando por horas, estuvieron remando por mucho tiempo. Y cuando uno invierte harto esfuerzo, no solamente se cansa, sino que le da hambre. Por lo tanto, lo más probable, hermanos, es que tanto los discípulos como el Señor Jesús estaban cansados y al mismo tiempo estaban hambrientos. ¿Y qué mejor lugar que Genesaret?
las mejores frutas, las mejores comidas, un lugar donde podían haber quizás aves en el cielo, donde podía haber silencio para poder descansar. Pero lo que nosotros vemos ahora, que Mateo nos va a decir que una vez más aparece la multitud. Una vez más el descanso, una vez más el alimentarse va a ser interrumpido por una multitud que conoce quién es el que acaba de llegar. Hermanos, cuando leía este texto, de verdad que se me hacía mucho el pensamiento de cuando escuchamos de grandes campañas evangelísticas. Cuando se nombra que va a venir alguien y que va a hablar y va a enseñar de Jesús, donde principalmente lo que mueve esas grandes masas, hermanos, no es de que se va a enseñar verdaderamente la persona de Cristo, no se va a enseñar verdaderamente cuál es el problema del hombre, sino que es un llamado, una campaña evangelística de milagros. Hoy es el día de tu sanidad. Hoy Dios tiene una palabra para entregarte, una palabra profética. Entonces, esta escena es muy similar a lo que nosotros en este tiempo vemos con esas grandes campañas evangelísticas, hermanos, donde principalmente no es el motivo de que conozcan al Jesús bíblico, sino es poder hacer mercancía, es poder entregar quizás bienestares temporales y físicos que los hombres en realidad anhelan. Por eso un predicador actual ha dicho muchas veces que los falsos profetas Dios los permite para que entretengan a los falsos creyentes. Los falsos maestros están disponibles para que los falsos creyentes puedan divertirse juntamente con ellos en enseñanzas que no nacen de las Escrituras. Por eso, hermano, hoy vamos a ver tres puntos. Y estos 3 puntos van a ser, primero, vamos a ver a Cristo reconocido en toda la región. Vamos a ver que al lugar donde Cristo llega no es un desconocido, no necesita presentarse, sino que lo conocen y lo conocen bien. Segundo punto, vamos a ver que la compasión de Cristo alcanza para todos los que vienen a Él. Y con ayuda del capítulo 6 de Juan, vamos a ver también el tercer punto, donde los milagros de Cristo señalaban una necesidad mayor. Los milagros de Cristo señalaban una necesidad mayor. Sé, hermanos míos, que muchas de las cosas que vamos a ver van a parecer que ya las vimos anteriormente, pero lo que Mateo está haciendo es traer una y otra vez a la mente de su audiencia lo que es necesario para conocer salvíficamente la persona del Señor Jesús. Por eso, leamos nuevamente, versículo 34 y 35. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Lo que le decía al principio, Jesús no es un desconocido. Él no necesitó carta de presentación. El Señor Jesucristo, hermanos, desde el comienzo de su ministerio en Galilea, Él había dejado huella. Nosotros vemos, hermanos, por ejemplo, Marcos capítulo 6, versículo 55, y nos dice, añadiendo también a la información de Mateo, que Jesús estaba recorriendo toda la tierra de alrededor. Por lo tanto, Jesús, dentro de su viaje a Genesaret, no estuvo ubicado en un solo lugar. Si bien no era una ciudad tan grande, pero eso significó que Jesús recorriera toda esa ciudad porque él era muy conocido y la demanda era alta. La demanda acerca del ministerio de Jesús era alta. Mire lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 24, comenzando con el ministerio público del Señor Jesús. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, ¿y qué dice? Y los sanó. Ahora, si Mateo ya había relatado esta historia en el capítulo 4, si ya nos está relatando de que el ministerio de Jesús empezó a acrecentarse y que era conocida su fama, inclusive por toda Siria, ya vemos a Jesús sanando todo tipo de dolencia, todo tipo de enfermedades, todo tipo de tormentos, todo tipo de endemoniados, todo tipo de lunáticos, y los sanó a todos. ¿Cuál es la intención de Mateo ahora en el capítulo 14? Después de un portento como que el que Jesús acaba de hacer, ¿cuál es el propósito de volver a decir que la multitud lo busca, que la multitud lo conoce?
de que los enfermos vienen y Jesús los sana a todos. Es decir, una vez más, el mismo que sanó en Siria, el mismo que echa fuera demonios en la ciudad allá, es el mismo que echa demonios aquí. El poder no radica en la ciudad en la que está, no fue cosa del azar, no fue cosa de la suerte, sino que está una vez más insistiendo que este es el Cristo, este es el que había de venir. Recordemos que Mateo también registra la pregunta de Juan el Bautista a través de los discípulos. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Ve y dile a Juan que no acepto su incredulidad, que como un hombre como él puede estar dudando. No, esa no fue la respuesta. La respuesta fue, dile a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos andan, los muertos son resucitados y a los pobres les ha anunciado el Evangelio. Ese es el cumplimiento de la profecía dada por Isaías, que el Mesías vendría con gran poder y con grandes señales, obras que solamente Dios podía hacer. Y Mateo una vez más está mostrando que el Cristo, ese pastor prometido en el antiguo pacto, que pudo saciar a una multitud, ese hombre que tiene poder absoluto sobre la naturaleza, ahora una vez más está evidenciando a través de milagros en una ciudad como Genesaret, donde muchos vienen a él enfermos. Hermanos, es muy importante que no perdamos de vista en su conjunto el Evangelio de Mateo, porque podemos ver simplemente como que son casos aislados. Mateo quizás carecía de entendimiento y empezó a contar cosas que eran innecesarias. No, hermanos, Mateo no perdía tiempo en detalles innecesarios, porque recordemos que no nace de Mateo esto nace del Espíritu Santo. Mire lo que dice Marcos 1:28. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia de alrededor de Galilea. Ahora, ¿por qué su fama se hizo tan extensiva? ¿Porque la gente lo estaba reconociendo como el Cristo? ¿O porque las personas estaban viendo una gran oportunidad de salir de problemas, de ser liberado de dolencias, de poder recibir un bienestar físico y temporal? Lucas 4:37, para que veamos cómo estos evangelistas registran esta realidad. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Y el contexto es Nazaret. Siria, Galilea, Nazaret, Genesaret, la fama de Jesús era conocida por todas partes. ¿Y de qué fama estamos hablando? Ha venido a este lugar el que sana a los enfermos. Ha venido a este lugar el que tiene poder para echar fuera demonios. Ha venido a este lugar el que tiene poder de poder multiplicar panes y multiplicar peces. Hermanos, en la actualidad nosotros decimos que están regalando 100,000 pesos en el banco, nos levantaríamos todos a las 3 de la mañana y haríamos una fila todo el día si es necesario. Por un bono más insignificante que eso, el hombre es capaz de poder dejar todo para poder conseguir un beneficio. Imagínese la fama de Jesús, echa fuera demonios, sana a los enfermos, anda sobre el agua, multiplica panes, multiplica peces. No, esto no me lo puedo perder. Y eso es lo que la gente estaba haciendo. Eso es precisamente lo que estaba haciendo. Por eso el texto dice que la gente le conocía, porque su fama iba por diferentes partes. El problema mayor era, amados hermanos, es que no bastaba con conocer quién era Jesús de a oídas. No bastaba simplemente con conocer que él hacía milagros, que él sanaba enfermos, que él echaba fuera demonios. No, no era suficiente con saber lo que Jesús era capaz de hacer, hermanos. Muchos conocían a detalle a Jesús, pero desde lejos. Pero hermanos, conocer la fama de Jesús no es lo mismo que conocerle salvíficamente. Es muy distinto. No sé si usted alguna vez ha conversado con alguien y decir, no, mi Dios es sanador. Mi Dios es sanador. Bien, sí, verdaderamente Él es un Dios sanador. Pero, ¿puedo reducir a Dios simplemente a que Dios es sanador? Y finalmente reducir que Él es el que me ha aliviado cuando estoy enfermo, Él es el que me ha ayudado en los momentos difíciles de mi vida, sin tener un conocimiento salvador, sin tener la intención de obedecer sus mandatos, sin tener la intención de sujetarme a su soberanía y ser un hombre agradecido por su gracia aunque no me sane. ¿Será que Dios seguirá siendo mi Dios si la enfermedad no se alivia, hermanos? ¿Seguirá que Dios seguirá siendo Dios misericordioso y bueno aunque la dolencia no se vaya?
Por eso conocer la fama de Jesús no es lo mismo que conocer a Jesús de manera salvífica. Por eso es tan importante, hermanos, ese primer punto. A Jesús le conocían, pero conocían su fama, conocían lo que era capaz de hacer, conocían de sus milagros, conocían de sus proezas, pero no le conocían a Él. Ahora, si nosotros, hermanos, somos honestos, nuestro conocimiento del Señor se reduce al conocimiento del Señor de las personas de Genesaret o de las personas de Galilea, donde a pesar de que sabían todo lo que hacía, aún así tenían la intención de atentar contra Él. A pesar de eso, cuestionaban lo que Jesús hacía en vez de rendirse a sus pies, hermanos. El conocimiento que tenemos del Señor nos lleva a acudir al Señor para que Él alivie nuestros malestares, o nos traerá ante Él rendidos en adoración, en obediencia y servicio, como ocurrió con Saulo. Hermanos, la salvación está muy bien ejemplificada en lo que ocurre con Saulo. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Un reconocimiento de su señorío y un reconocimiento también de que Dios es soberano para permitirle inclusive que él tenga un mensajero de Satanás abofeteándolo para que no se sobreexalte. Por eso es tan importante, hermanos, que cuando hagamos lectura de la Biblia podamos detenernos, podamos hacerle preguntas al texto. ¿Qué dice este texto de Dios? ¿Qué dice este texto del hombre? ¿Dice algo referente al pecado? ¿Habrá algo que debo reconocer? ¿Hay algo de lo que debo arrepentirme? ¿Me estoy familiarizando con lo que dice aquí? ¿Me parezco a los de Genesaret? ¿O mi vida es diferente a las personas de este pueblo? Ahora, este pueblo que le conocía, su conocimiento les llevó a actuar de acuerdo a lo que conocían del Señor. Ellos no dijeron, Jesús ha llegado a Genesaret, vengamos a oírle. Vengamos a oír sus enseñanzas. Vengamos a oír porque Él es el que habla del reino de los cielos. Él es el que ha explicado el reino en parábolas. No, Jesús ha venido, traigamos los enfermos. ¿Se da cuenta? Se da cuenta el pensamiento humano siempre buscando beneficiarse, pero siempre busca beneficiarse con aquello que algún día se acabará, hermanos. Inclusive el resucitado muere. Lea la historia de Lázaro. Lázaro fue resucitado no para que viviera eternamente en esta vida. Fue resucitado y después volvió a morir. Por lo tanto, el hombre siempre quiere buscar cosas que en algún momento se van a terminar. Y eso es lo que muestra esta pequeña ciudad de Genesaret, muy productiva, muy bendecida por Dios en ese sentido, pero los hombres y mujeres de aquel lugar solamente buscaban satisfacer necesidades que en realidad no podían llenar verdaderamente su corazón. Segundo punto, la compasión de Jesús alcanza a todos los que vienen a Él. ¿Qué es lo que dice? Que trajeron a los enfermos. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor. Me los imagino. Me los imagino. ¿Y sabe cuál es lo primero pensamiento que cruza por mi mente? Cuán diferentes eran a la mujer samaritana. Cuán diferentes eran. Esta mujer había tenido muchos maridos y el que tenía no era su marido. Quizás públicamente era más pecadora que todos, pero cuando la gracia de Dios se revela a un hombre o a una mujer, esa gracia siempre dará evidencias notorias. La comprensión que tengamos de la persona de Cristo dará evidencia si le hemos conocido salvíficamente o solamente lo vemos como alguien que nos puede beneficiar. He visto a alguien, he conocido a alguien que me ha dicho toda la verdad. Ella dio a entender claramente que el que estaba ahí había sido enviado por Dios. Y los de Genesaret, ha llegado Jesús. Traigamos los enfermos. Se dieron el tiempo. Es como, van a dar un bono en el banco. Pipe, hermano Andrés, hermano Cristóbal. Y ustedes encárguense de avisarle al resto. Todos contentos, felices. Imagínense la felicidad de los de Genesaret. El Señor que hacía milagros estaba pasando por sus tierras. Estaba pasando por sus tierras. La noticia por toda aquella tierra corrió muy rápido y trajeron a Él todos los enfermos. Y Marcos agrega un detalle bastante interesante. Dice que los colocaban en las plazas y a donde quiera que Jesús llegaba,
llevaban a los enfermos en diferentes lugares, aldeas, en la ciudad, en el campo, en todas partes de ese lugar de Genesaret, hermanos, las personas llevaban a los enfermos hasta él. Y a pesar, hermanos, de que de alguna manera Mateo está enfatizando, hermanos, cómo estas personas se interesaron en Jesús por lo que Jesús podía entregarle físicamente y temporalmente, una de las cosas más maravillosas que vemos en el texto es que dice que los sanó a todos. A todos. Eso no es un detalle, hermanos, que podemos pasar por alto. ¿Por qué, hermanos, los sanó a todos? Es tan importante. Jesús no rechazó a ninguno. Recordemos, Jesús probablemente buscó ese lugar para descansar, para alimentarse, pero llegando ahí la multitud otra vez, hermanos, demandó de él. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? ¿Lo rechazó? No. ¿Fue indiferente con ellos? No fue indiferente con ellos. ¿Hubo cansancio? Sí hubo cansancio, pero el cansancio no fue suficiente para que Jesús dejara a esa multitud de personas desatendidas y rechazadas, hermanos. Y eso nos muestra cómo Dios revela su compasión a través de su Mesías, a través de su Cristo. La gran compasión de Dios está siendo evidenciada en la persona del Mesías, hermanos. No vemos ninguna afirmación de que alguna persona no haya recibido sanidad. No dice casi todos fueron sanos, no dice algunos fueron sanos, no dice la mayoría fueron sanos, dice todos fueron sanos. Todos fueron sanos. Ahora, ¿será que Mateo solamente quiere enfatizar la gran preocupación que Cristo tiene por nuestras necesidades físicas y temporales? No, hermanos. Principalmente lo que Mateo quiere demostrar es que el poder de Cristo es suficiente para satisfacer toda necesidad que tengamos. Y si Él puede satisfacer nuestras necesidades físicas al punto de sanar toda enfermedad, si Él es el que puede andar sobre el mar, si Él es el que puede multiplicar panes y peces, entonces verdaderamente este es el que puede dar vida eterna, hermanos. Esa es la conclusión de Mateo. Si Él puede hacer todas estas cosas, si todo lo que ha dicho es verdad, entonces Él es el que puede dar vida eterna. Él es el que puede rescatar nuestra vida, hermanos, de la miseria espiritual. Por eso, no vemos aquí, hermanos, en ningún momento, y esto es algo extraordinario, nunca vemos a Cristo diciendo, yo creo que estas son palabras nuestras, hermanos. He sanado lo suficiente por hoy. Ya he hecho muchos milagros. Esperen un poco. Yo no veo una palabra como esa. Yo no veo ya estoy cansado o ya es muy tarde. Dejémoslos para mañana. No vemos a Cristo haciendo eso. ¿Por qué, hermanos? Porque si bien Él es poderoso, pero nuestro Señor también es compasivo. Vemos cómo Mateo, hermano, pone ese equilibrio. El poder de Dios visto en el Mesías, pero la compasión de Dios también vista en el Mesías. No es demasiado tarde para sanar. No hay demasiado cansancio para sanar. No hay demasiadas sanidades hechas para que Él no pueda hacer una más, hermanos. Porque cada sanidad revelaba su compasión. Pero no solamente su compasión, sobre todo revelaba su identidad. Revelaba principalmente su identidad. Y el texto nos dice algo más, hermanos. El texto dice que estas personas que venían buscando su sanidad, seguramente, hermanos, seguramente ellos escucharon lo que sucedió con la mujer del flujo de sangre. Seguramente escucharon, porque la fama de Jesús se conocía por diferentes lugares. Seguramente llegó a oído de Genesaret que una mujer ni siquiera tuvo que tocarlo a él, que él no tuvo que decir ninguna palabra, que solamente bastaba con tocar su manto y ellos iban a ser sanos. Por eso ellos rogaban tocar solamente el borde de su manto. Y como eran muchas personas, no muchas personas tenían acceso a poder verlo. Me imagino, hermanos, en ese momento las personas tienen que haber visto a Jesús como un personaje extraordinario. Así como en este tiempo cuando alguien ve a un artista importante y las personas se aglomeran. Yo me recuerdo hace un tiempo atrás, cuando todavía estaba trabajando, y estaba en Arauco. Y yo quise ir a una farmacia a comprar un medicamento en Arauco.
Y cuando voy hay un tremendo tumulto, hermanos. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? Entraron a robar a la farmacia, algo complejo hay aquí. Y no podía pasar, y cuando me dicen, no, si la farmacia está desocupada, lo que pasa es que está Pailita. Yo dije, ay, con razón, tanto, y algo había escuchado yo de Pailita, y estaba lleno, muchos gritando y querían sacarle fotos. Y lo más gracioso de todo es que el puro grupo que estaba delante podía verlo, y el que estaba atrás se conformaba con los gritos solamente. Entonces lo más probable, hermanos, es que en ese tiempo estas personas sabían de que solamente los que habían llegado primero tenían un lugar de privilegio. El resto quizás iba a intentar meter la mano por entre medio. Por eso qué glorioso, hermanos, cuando vemos esa afirmación, cuando Jesús va y la multitud la aprieta y Él dice, ¿quién me tocó? Pedro, Señor, la multitud te aprieta y tú preguntas, ¿quién te tocó si es que de mí salió virtud? Él reconocía no el toque de la mano de esa mujer. Él reconocía que había fe verdadera acudiendo a Él, reconociendo que Él era la única esperanza. Por eso, amados hermanos, cuando vemos esta escena, vemos a personas desesperadas, quizás personas con enfermedades por mucho tiempo, hermanos. Y entendemos quizás la urgencia, la desesperación por la que acudieron a Jesús cuando escucharon de Él. Pero a pesar de eso, hermanos míos, a pesar de la desesperación, a pesar de las dificultades que estas personas tenían, ellos aún no entendían cuál era el problema mayor que en realidad les aquejaba. Todo lo limitaban a asuntos físicos y temporales. Hermanos amados, ¿no será que en parte nos parecemos a los ciudadanos de Genesaret? Que normalmente le damos tanto énfasis a nuestras necesidades temporales, a nuestras necesidades físicas. ¿Se ha preguntado usted cuánto invierte en su cuerpo? ¿Cuánto invierte en esta vida que un día se terminará? ¿Cuánto tiempo dedica a cosas que algún día se acabarán? Pero la palabra da testimonio claro que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Creo que de alguna manera, hermanos, tenemos un parecido a los de Genesaret. Y ellos rogaban tocarle el borde de su manto, hermanos. No era porque el manto tenía poder. Hermanos, no, el manto no sanaba. La virtud no estaba en el manto. Y lamentablemente hoy día vemos a muchos apóstoles que no son apóstoles, lanzando sus vestones, lanzando prendas de su ropa, y la gente cayendo de espaldas, la gente diciendo muchas cosas. Pero qué extraño, hermano, que siempre son los que están en primera fila. Eso da mucho que decir, hermanos, y cuestionar claramente las prácticas que ellos tienen, porque claramente la enseñanza bíblica no es que la virtud estaba en el manto. La virtud estaba en aquel que vestía el manto. Él era el que tenía poder. Y él era el que estaba lleno de compasión. Hebreo capítulo 4, versículo 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, nuestro Dios es compasivo. Y el Mesías está mostrando toda la compasión de Dios en su persona. Por eso el apóstol Pablo va a decir que Él es la imagen misma de su sustancia, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Toda la compasión de Dios, hermanos, es vista en Cristo. Y eso es lo que Mateo está haciendo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer con las personas que son incrédulas al momento de presentarles el Evangelio. No debemos presentarles el Evangelio por experiencias. Mira, ven a Cristo, yo estaba enfermo y Él me sanó. Mira, ven a Cristo, yo tuve problemas financieros y Él me ayudó en ese momento. Ya le estoy predicando un evangelio de prosperidad. Le estoy predicando, ven a Cristo y consigue lo que tú necesitas. Y eso no es lo que Mateo hace y no es lo que nosotros deberíamos hacer, hermanos. ¿Y qué es lo que ocurre? Lamentablemente en nuestro tiempo las personas vienen y usted los ve llorando, los ve animados, los ve viniendo con tanto ímpetu. Pero las finanzas se arreglaron. Ya no es necesario venir a la iglesia.
Ya no es necesario, porque ya obtuvieron lo que querían. No querían a Cristo, querían sus dones, querían sus beneficios, querían lo que Él puede dar, amados hermanos, y claramente como su pueblo nos beneficiamos de eso. Pero no es eso lo que nos hace permanecer en Él. No es lo que proviene de Él, es Él. Es Él. ¿Estás seguro, amado hermano, que eso es lo que te hace permanecer en el camino, Él, y no lo que viene de Él? ¿Estás seguro que estás en Cristo y estás en este lugar porque Él es la fuente de tu gozo y satisfacción y no las cosas que hoy puedes ver? El escenario era complejo, hoy las cosas van bien. ¿Será que es eso lo que te mantiene aquí? ¿Y si la cosa cambiara nuevamente? ¿Y si la vida tomara un rumbo distinto, amado hermano? Por eso, a pesar de que Jesús los sanó a todos y mostró la compasión de Dios a través de ese ministerio terrenal mesiánico, hermanos, los milagros de Jesús, que es nuestro tercer punto, señalaban una necesidad mayor. No apuntaban simplemente a que el poder de Jesús era para sanar físicamente, que es lo que muchas personas hoy buscan, y es el evangelio que lamentablemente hoy se predica. Cristo sana, sí, hermanos, Cristo puede sanar, pero aún sano te puedes ir al infierno. Cristo puede solucionar los problemas más terribles de todos, pero te puedes ir tranquilamente al infierno. Pero puedes estar enfermo y puedes estar con dificultades que nadie más conoce, pero vas a gozar por una eternidad del cielo. No porque estarás ausente simplemente de problemas. Muchos predicadores son como que muestran el cielo como ese lugar donde vas a estar bien porque vas a hacer todo lo que tú quieres, porque ya no vas a tener problemas, vas a estar contento porque el escenario es el propicio, es el mejor. Amado hermano, el creyente va a estar feliz en el cielo porque Cristo estará ahí. Porque Él será todo en todos. Él será el resplandor de aquel lugar. No porque las cosas estarán mejor, no porque no necesitaremos, hermanos, tener rejas en nuestra casa, no porque no necesitaremos tener cuidado de delincuentes, no, es porque Cristo estará ahí. No es por lo que vamos a tener de Cristo, es porque vamos a tener a Cristo. Por eso Mateo, hermanos, termina con esto. Todos son sanados. Pero horas más tarde, Jesús seguiría predicando en Capernaum, que está muy cerca de Genesaret. Seguiría predicando, y eso es lo que registra Juan en su capítulo 6, que ya lo vimos de alguna manera en los sermones anteriores, hermanos. Y esos mismos que buscaban sanidad y alimento, hermanos, escucharon, hermanos, una verdad más profunda. Esto es maravilloso, hermanos. Escucharon acerca del milagro de los panes, de los peces. Seguramente escucharon también de lo que Jesús hizo en medio del mar. Seguramente, hermanos, ellos escucharon también de que Jesús había sanado a todos los enfermos en Genesaret. Y ahora había mucho más multitud en Juan 6. Y esta multitud estaba expectante. Por eso Jesús le dice, no trabajen por la comida que perece. Andan buscando beneficios temporales. Sino trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Pero, ¿cuál es el escenario? La multitud crecía, la fama de Jesús crecía, los milagros estaban expectantes, las personas de buscar milagros de Jesús. ¿Y qué es lo que pasa? Jesús ahora les cambia el mensaje. Ya no simplemente les está multiplicando el alimento, no simplemente está haciendo milagros, sino que en Juan capítulo 6, versículo 35, va a ser un quiebre rotundo en cuanto a la multitud. Y dice esto, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dese cuenta el quiebre que el Señor Jesús está haciendo. Versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Dese cuenta. Está hablando del pan no solamente que comieron en el desierto, sino también de la multitud que se acaba de alimentar.
todos los que venían con enfermos es porque querían seguir viviendo. El enfermo quiere sanarse porque no quiere morir, ¿cierto? Eso está claro. Y ahora Jesús junta ambas verdades. Yo soy el pan que puede saciar eternamente. Y el que come de este pan no solo quedará saciado completamente, sino que este pan lo alimentará al punto que tendrá vida eterna. No son los milagros en cuanto al cuerpo que dan vida eterna. Y no es el pan de este mundo por el que tanto nos esmeramos y trabajamos el que puede dar verdadera saciedad, sino es una persona, Cristo. Cristo es ese pan que sacia completamente. Y Cristo es ese pan que puede dar vida eterna. Por eso, amado hermano, este cuerpo algún día perecerá. Algún día, hermanos, como una vez lo dije, será un festín de los gusanos, aunque usted lo cuide como quiera. Por más que lo cuide, algún día los gusanos se comerán este cuerpo. Pero aquel que dijo que es el pan que descendió del cielo, por medio de ese mismo espíritu que lo levantó a él de entre los muertos, será el que también levantará esos cuerpos. Y lo corruptible se vestirá de incorruptibilidad y lo mortal de inmortabilidad. ¿Y qué pasaba con esta afirmación? Ahora, ¿qué pasó? Los judíos empezaron a hablar entre ellos. ¿Y qué decían? Versículo 52. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Porque después dijo que su pan era su carne. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Aquí está el problema, hermanos. Cuando comprendieron lo que significaba seguir a Jesús, muchos dejaron de andar con él. No. Nosotros solo queríamos ser sanados. Nosotros solo teníamos hambre. Pero seguirlo, eso no es para nosotros. No, si en realidad esto significa que tenemos que confiar en ti absolutamente y tenemos que ponernos bajo tu señorío y que de ahora en adelante debemos seguirte y conocer tus enseñanzas, no. Eso no es lo que nosotros queríamos. Y ese es el problema latente hoy en día, amados hermanos. Por eso muchas veces el hombre que profesa fe, la mujer que profesa fe, es una fe completamente superficial, no salvífica. Es por eso, amados hermanos, que normalmente en muchas iglesias de nuestra zona, cuando se hablan de diferentes actividades, usted ve a todas las personas. De hecho, siempre me acuerdo no solamente de la misión de la que yo pertenecía anteriormente, no con intención de hablar mal, y otras misiones que conozco también, hermanos, usted hablaba de paseos, había una celebración de aniversario, usted decía, ¿y tantos miembros tiene esta iglesia? 100, 200, si usted veía en el culto 10, 15. De hecho, yo pregunto a veces con algunos pastores que todavía mantengo conversaciones, ¿cuántos miembros tiene su iglesia? Y me dice, mire, fieles 12, como eso. Y en total somos 80. No. ¿Cómo 80 y fieles 12? No, entonces son 12 miembros. Los otros son visitantes. Son cosas diferentes, hermanos. Y lamentablemente esa es la realidad con la que nuestra zona crece y están muy conformes en caminar de esa manera. Pero ese no es el relato bíblico, hermanos. Conocer al Señor Jesús no es simplemente tener beneficios temporales. Conocer al Señor Jesús salvíficamente consiste, hermanos, en ponernos bajo su señorío, bajo sus enseñanzas, el poder ser verdaderamente sus discípulos. Es ahí donde surge, hermanos, esa afirmación del versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué dice? Volvieron atrás. Y ya no andaban con él. ¿Por qué no andaban con él? Porque ya no era solamente recibir milagros, ya no era solamente ser sanado, ya no era solamente ser alimentado. Ahora debíamos confiar en él y debíamos ser sus discípulos. Y ahí es donde surge la pregunta a los discípulos. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esto ya lo hemos hablado anteriormente. Pero mire, dice, y nosotros hemos creído
y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí está la diferencia. Nosotros conocemos, no que haces milagros, que multiplicas panes y peces, no, conocemos que tú eres el Cristo. Y esa es la gran diferencia de todo. Y ese es el énfasis de Mateo. Amados hermanos, todos los que estamos aquí presentes, conocemos verdaderamente que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo y el Salvador de nuestra alma. Es verdaderamente aquel que perdonó todos nuestros pecados y a quien le debemos máxima reverencia y honor y adoración. Por eso, hermanos, este escenario revela una realidad muy dolorosa que lamentablemente se replica en nuestro tiempo. Muchos deseaban las bendiciones temporales de Cristo, pero no muchos deseaban a Cristo. ¿Ve la diferencia? ¿Ve la diferencia? Cuando se congrega, ¿por qué lo hace? Cuando ora, ¿por qué lo hace? ¿Qué lo lleva a orar? ¿Ha hecho ese análisis? En mi tiempo que llevo como cristiano, muchas veces le he pedido perdón al Señor porque no he orado reconociendo que necesito de Él, sino que he orado porque necesito algo de este mundo. ¿No le ha pasado? ¿Acaso eso no deja en evidencia nuestro parecido con los de Genesaret? Hoy tenemos un problema, Dios. Tenemos una dificultad, Dios. Conocemos que Él resuelve problemas. Reconocemos que Él puede ayudarnos en esta situación, pero no acudimos a Él por Él, sino lo que proviene de Él. Y eso es algo que deja en evidencia nuestra decadencia espiritual, hermanos. Por eso, hermanos, creo que de una manera muy clara lo resumió, hermanos, en algún sentido, el pastor John MacArthur, que ya no está entre nosotros. Y él dijo, referente a un comentario a este texto, hermanos, él dijo que Jesús no negó el alivio físico a aquellas personas, aún sabiendo que la mayoría no buscaba la salvación. Miren, la compasión del Señor no se limitó netamente a quienes venían a Él por salvación, reconociendo su verdadera identidad. Dice, en su misericordia sanó sus cuerpos para manifestar el corazón compasivo de Dios, pero su propósito era conducirlos a una necesidad infinitamente mayor, la vida eterna, que solo Él podía dar. Todas las cosas que Él hizo, a pesar de que traían beneficio real a sus cuerpos, era para que ellos vieran que en realidad Él era el que había de venir, que ciertamente Él era el Mesías. Si tenía poder para sanar sus cuerpos, entonces Él tenía poder para darles vida eterna. Por eso, amados hermanos, concluyendo esta enseñanza que Mateo puso, hermanos, no simplemente para rellenar, sino para que entendiéramos y meditemos, hermanos, que todos los sucesos, cada obra, cada milagro, cada sanidad del Señor, hermanos, tiene un propósito divino. Cuando Jesús llegó a Genesaret, hermanos, como les decía a un principio, ya concluyendo con esto, lo más probable es que buscó descanso, pero el descanso no lo tuvo. Buscó tranquilidad, pero la tranquilidad no la tuvo, porque la multitud que le conocía llegó y se agolpó y buscaban que Él les sanara. Imagínense, hermanos, cuánto tiempo Jesús estuvo ahí. Cuánto tiempo sin descansar. Cuánto tiempo, hermanos, sin comer. Ahora, nosotros sí podríamos ser muy naturales y carnales, pobrecito el Señor. Hermanos, Él venía a salvarnos. Él no solamente es un ejemplo, hermanos, que nosotros debemos seguir. Verdaderamente Jesús es el ejemplo supremo, pero no solamente hizo estas cosas para que nosotros también las hagamos, sino que Él vino a hacer todo esto en obediencia perfecta a su Padre para ser el sustituto por nuestros pecados. Por eso cuando vea la compasión del Señor, vea efectivamente cuánta ausencia de compasión tenemos nosotros. Pero no solamente vea eso, vea que efectivamente Cristo hizo lo que usted nunca podría hacer y Él murió en su lugar para que pudiéramos tener una cercanía con Dios eterna, hermanos. Qué glorioso es ver eso. Y todos los que le tocaron quedaron sanos. Mateo, hermanos, guiado por el Espíritu Santo, lo que quiere afirmar, no hubo una sola enfermedad difícil para Él. Ninguna. Ninguna enfermedad que no pudo sanar.
No hubo ninguna persona que fuera rechazada. Por eso, el que viene a Él, Él no lo echa fuera. Porque hay un texto que le antecede. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Ningún hombre vendrá con el entendimiento correcto a Cristo, a menos que el Padre se revele a su vida. Solo Dios, hermanos, es el que abre nuestro entendimiento. Por eso, las sanidades nunca fueron el destino final del ministerio de Cristo. Fueron señales que revelaban su verdadera identidad, hermanos. Cada cuerpo restaurado apuntaba al verdadero Rey prometido. El Mesías enviado por Dios, hermanos. Y ahora, cuando nosotros vemos esto, a la luz, hermanos, de lo que Juan también nos relata en el capítulo 6, vemos efectivamente que hubo un quiebre, hubo una diferencia entre aquellos que estaban buscando solamente el bienestar de Cristo y aquellos que en realidad habían visto quién era Cristo a través de las cosas que Él hacía. Por eso, amados hermanos, ¿por qué nosotros buscamos a Cristo? ¿Por qué buscamos a Cristo? Es una pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse. ¿Lo buscamos solamente cuando necesitamos alivio, necesitamos ayuda, necesitamos consuelo? Hermano, ¿por qué está orando? Porque estoy triste y necesito estar alegre. ¿Por qué está orando? Es que me he sentido muy mal este tiempo. Analicemos nuestras oraciones, analicemos nuestra forma de cantar, analicemos la motivación de nuestro corazón de por qué estamos en esta iglesia, hermanos. Y vamos a encontrar mucho parecido a Genesaret. ¿Y qué debemos hacer cuando reconozcamos eso? Debemos arrepentirnos. Y debemos pedirle perdón al Señor y que Él nos restaure y que aprendamos a disfrutar de Él, que Él sea suficiente para nosotros, que Él sea nuestro máximo deleite, no lo que recibimos de Él. Y después, hermanos, Mateo, me encanta esto, cómo Mateo prepara el escenario para el capítulo 15. Nos muestra toda esta escena para preparar efectivamente y mostrarnos que Jesús ahora en el capítulo 15 va a abordar el verdadero problema. Los religiosos van a decir, ¿por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos y no se lavan las manos? Jesús le va a decir, hipócritas, el problema no está en las manos, el problema está en el corazón. Y eso es precisamente lo que Él va a tratar al comienzo del capítulo 15. Ellos acusando que quebrantan tradiciones de los ancianos y Él les va a decir, ustedes quebrantan el mandamiento de Dios. Hermanos amados, que Dios nos ayude para que todo lo que hemos visto hoy, lo que hemos aprendido a lo largo de esta enseñanza a través de Mateo, pueda redarguir nuestro corazón y miremos a Jesús como verdaderamente es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén.